Nuestra siguiente expositora es la magistra Cristina Ramírez Melbourne de UNIEDPA y su tema es Modelo de entorno virtual de aprendizaje para la inclusión de jóvenes con discapacidad. La magistra Ramírez, actualmente doctoranda en educación, mención educación a distancia, es especialista en docencia universitaria, cuenta con una maestría en docencia universitaria, es profesora en educación, licenciada en ciencias en educación, especialista en docente integral de la educación especial con especialización en estimulación precoz, audición, visión y lenguaje, maestra de enseñanza primaria. Ha participado en diferentes congresos nacionales e internacionales, al igual que seminarios. Ha sido conferencista en el Ministerio de Educación y en el Instituto Panameño de Habilitación Especial. Ha ejercido como docente en el Ministerio de Educación y actualmente es docente del programa de inclusión del Instituto Panameño de Habilitación Especial. Bienvenida, magistra Ramírez. Muy buenas. A continuación presentamos la ponencia sobre los avances de los 3 primeros capítulos de la tesis doctoral titulada Modelo virtual de aprendizaje para la inclusión de jóvenes con discapacidad. Esta línea de investigación está orientada sobre educación a distancia. La autora es la magistra Cristina Ramírez y la tutora, la doctora Marilu Rivera. A continuación presentamos el primer capítulo titulado Planteamiento del problema. Continuamos con el planteamiento del problema. De esta manera, la UNESCO sugiere promover la educación para todos, examinando los cambios fundamentales de la política necesarios para favorecer el enfoque de la educación integradora. En lo que respecta a lo mencionado en la Declaración de Salamanca, para el aprendizaje de personas con cualquier tipo de discapacidad, no existen barreras ni obstáculos. Por lo tanto, se considera como política de Estado la creación de medios técnicos, modos, estrategias para fomentar y multiplicar la inclusión para el aprendizaje en jóvenes con discapacidad que tiene como norte formarse como profesionales en las distintas carreras que se ofrece a nivel superior. De acuerdo con la aseveración de Montoya, en el caso de la inclusión de jóvenes con discapacidad, los espacios virtuales, conjuntamente con la tecnología, constituyen un instrumento incentivador, motivador y coadyuvador a objeto de que el aprendizaje se lleve a cabo de la manera más significativa posible. Al respecto, Rosser es así, como la determinada ley española que introduce un nuevo concepto de necesidades educativas específicas, siendo más amplio que el de necesidades educativas especiales. Tal como lo dice Heinz Kohl, citado por López, a pesar de ser país primermundista, cumplen con los parámetros de las organizaciones internacionales. No obstante, no hay la inclusión en entornos virtuales de todos los jóvenes discapacitados, más aún
donde se visualiza todavía la discriminación. Asimismo, a poco más de 2 décadas que se emitieran las primeras declaraciones internacionales para la inclusión educativa de las personas con discapacidad, su participación en el nivel superior continúa siendo baja en muchos países, entre ellos México. Las universidades han hecho diversos esfuerzos para ampliar las oportunidades. Sin embargo, aún no han logrado integrar al enfoque de la inclusión de manera transversal en sus políticas y programas. En función a la realidad antes planteada, surge la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuáles serán las características de un modelo de entorno virtual de aprendizaje para la inclusión de jóvenes con discapacidad del Instituto Profesional y Técnico de La Chorrera, periodo comprendido en el 2019 al 2021? Para dar respuesta a dicha pregunta de investigación, hemos elaborado los siguientes objetivos. Para esta investigación, el objetivo general es proponer un modelo de entorno virtual de aprendizaje para la inclusión de jóvenes con discapacidad en el Instituto Profesional y Técnico de La Chorrera en el periodo 2019-2021. Los objetivos específicos de esta investigación es el siguiente. Número 1. Diagnosticar los elementos de la estructura del entorno virtual para el aprendizaje de los estudiantes con discapacidad. Número 2. Analizar los tipos de herramientas tecnológicas para la formación de los jóvenes con discapacidad. Número 3. Explicar la incidencia de los tipos de discapacidades en los estudiantes para la inclusión en el entorno virtual de aprendizaje. Número 4. Establecer la factibilidad de un modelo de entorno virtual de aprendizaje para la inclusión de jóvenes con discapacidad en el Instituto Profesional y Técnico de La Chorrera en el periodo 2019-2021. Y por último, el número 5, diseñar un modelo de entorno virtual de aprendizaje para la inclusión de jóvenes con discapacidad en el Instituto Profesional y Técnico de La Chorrera en el periodo comprendido 2019-2021. A continuación presentamos la delimitación de la investigación. La presente tesis doctoral se realiza en el Instituto Profesional y Técnico de La Chorrera en el periodo 2019 al 2021. El estudio se desarrolló atendiendo a los aspectos teóricos de la línea de investigación Educación a Distancia de la Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá, UNIEDPA. Seguidamente, se presenta el capítulo 2, referido al marco teórico. La investigadora revisó las teorías relacionadas con las variables de estudio, destacando los antecedentes de la investigación, y se pudo desarrollar las bases teóricas
de acuerdo al cuadro de operacionalización de las variables. En este sentido, se presentan los antecedentes de Torres 2019 con Tecnología de la Información y la Comunicación, TIC, en el cual menciona que dicho desarrollo ha impactado de forma considerable en la educación superior. Castro 2019, la inclusión de los estudiantes con discapacidad en 2 universidades públicas mexicanas. Heredia 2016 denominó su tesis doctoral Diseño de métodos de comunicación virtuales para personas con discapacidad sensorial. Cano 2012, modelo de aprendizaje en entornos virtuales en la educación superior. Se plantea que todos estos antecedentes guardan relación con las variables de estudio por cuanto se busca la inclusión a jóvenes con discapacidad para llevar a cabo el proceso de aprendizaje haciendo uso de la educación a distancia bajo la modalidad virtual. De esta manera, se presentan las bases teóricas con respecto a la variable entorno virtual. Los entornos virtuales toman en cuenta de forma coordinada los diferentes módulos académicos, recursos, materiales digitales, seguimiento y evaluación de los participantes, entre otros. Se adapta a los intereses y necesidades de las personas con diferentes roles, pues tienen privilegio de acceso. Se destaca los recursos educativos digitales, herramientas de comunicación, herramientas de TIC, además el seguimiento y evaluación. En cuanto a la dimensión, tipos de herramientas de comunicación tecnológica, Picaporte y otros plantean, desde esta concepción, este tipo de herramientas comunicacionales han contribuido con el fortalecimiento del entorno educativo en cuanto al aprendizaje. Se destacan el ABA, es un app que permite a las personas con discapacidad auditiva comunicarse con otras personas. La aplicación de Dan, este es un app que ayuda a las personas con discapacidad en el área cognitiva. Magi Android es un app de alertas para las personas con discapacidad auditiva. Y #SoyVisual es un sistema de comunicación aumentativa que incluye fotografías, láminas y diversos materiales gráficos. En este sentido, la variable de discapacidad se parte que el principio del universalismo implica que los seres humanos tienen de hecho o en potencia alguna limitación en su funcionamiento corporal, personal o social, asociados a una condición de salud o un compromiso cognitivo para aprender. Para efecto de esta investigación, se abordan entre los tipos de discapacidades los siguientes. Intelectual nos indica que la persona tiene ciertas limitaciones en su funcionamiento cognitivo, como puede ser la comunicación, retención de la información, destrezas sociales, entre otras. Auditivo se refiere a un déficit en la capacidad de oír y esta puede ser parcial o total. Y autismo, que está relacionada con el desarrollo del cerebro, que afecta la manera en la que una persona percibe y socializa con otras personas, con lo que causa problemas
en la interacción social y la comunicación. Pues bien, se presenta el cuadro de operacionalización de las variables. Encontramos en él el objetivo general, igualmente sus objetivos específicos, donde se señalan sus variables, dimensiones, indicadores e ítems. Por último, se presenta el capítulo 3 referido al marco metodológico para efecto de esta investigación. Se aplica el paradigma epistemológico mixto, que se combina técnicas cualitativas y cuantitativas. Cualitativas por el diálogo que hace la investigadora y cuantitativas por el análisis estadístico del cuestionario. Tipo de investigación: el proyecto factible con un diseño no experimental de campo y transeccional. La población para este estudio fue de 196 docentes con una muestra de 66 sujetos. La técnica de recolección de la información fue validada a través de 5 doctores en educación. Se aplicó la confiabilidad al instrumento y resultó de 0.82 de muy alta magnitud según Alpha Cronbach. Los resultados se tabularon en tablas y gráficos de doble entrada en porcentaje por dimensión e indicadores, y se aplicó un paquete estadístico de SPSS Statistic versión 18.0. Ya para finalizar, se estima darle solución a la problemática con el diseño de un modelo de entorno virtual de aprendizaje para la inclusión de jóvenes con discapacidad del Instituto Profesional y Técnico de La Chorrera en el periodo comprendido 2019-2021. Aquí les dejo el correo de la tutora marilurrivera15@gmail.com y el de mi persona, ramirez_pa@yahoo.com. Para cualquier duda puedan consultarnos. Por su atención, muchas gracias.